Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Todos estamos sometidos a la ley del amor y nadie está por encima de ella. El mandamiento abarca a padres e hijos, amos y esclavos, a cada quien de acuerdo al lugar que ocupa en la sociedad o en la comunidad cristiana. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es lo justo, ya que el primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y tengas una larga vida. Padres, no irriten a sus hijos, al contrario, edúquenlos
corrigiéndolos y aconsejándolos según el Espíritu del Señor. Esclavos, obedezcan a sus patrones con temor y respeto, sin ninguna clase de doblez, como si sirvieran a Cristo, no con una obediencia fingida que trata de agradar a los hombres, sino como servidores de Cristo, cumpliendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan a sus dueños de buena gana, como si se tratara del Señor y no de los hombres, teniendo en cuenta que el Señor retribuirá a cada uno el bien que haya hecho, sea un esclavo o un hombre libre. Y ustedes, patrones, compórtense de la misma manera con sus esclavos y dejen a un lado las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, que lo es también de ustedes, está en el cielo y no hace acepción de personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es fiel en todas sus palabras. El Señor es fiel en todas sus palabras. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. El Señor es fiel en todas sus palabras. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. El Señor es fiel en todas sus palabras. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. El Señor es fiel en todas sus palabras. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Él le responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido, bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. amigos, cuántos verdaderamente nosotros tenemos, ¿verdad? Predicadores, los que predican, los que anunciamos, y cuántos de los que
estuvieron con Jesús, cenaron con Jesús, se alimentaron de su cuerpo y de su sangre. Sin embargo, hoy podríamos quedar fuera del reino de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en nuestro mundo, ¿verdad? Una de las cosas interesantes, ¿verdad? Un llamado muy interesante que hizo el presidente allá argentino la vez pasada en la ONU, ¿verdad? Esto se creó, dice, para buscar el bien de las naciones. Y al final de cuentas ahora lo que está haciendo es buscar el mal para la humanidad. Y fue nombrando ahí muchas cosas interesantísimas, ¿verdad? O sea, un discurso muy bien preparado. Y yo diría estos son los profetas del mundo actual, por lo menos los discursos, así como entendemos. ¿Por qué, queridos amigos? Y porque justamente aquí el Señor nos está diciendo, todo lo que hemos predicado, todo lo que decimos, peiponado, lo que sea, después somos nosotros mismos quienes estamos catapultando, estamos enterrando, estamos dejando de lado. Ñandere saray baisha lleva, tena ñande oía lleva. Y por eso termina diciendo, vendrán del norte, del sur, del este y del oeste, vendrán de otros lugares a ocupar los lugares de ustedes. Qué feo que va a ser que ustedes se vayan ahí, Señor, Señor, ábrenos. Pero ustedes están con otras ideologías, ustedes están con otra vida. Lo que menos hacen es vivir el Evangelio. Pena predicar, o por lo menos sus antepasados que llevaron la evangelización, que llevaron la propuesta de Dios, o Mozarambí, y fueron capaces hasta del martirio, dieron sus vidas. Pende su, pende abuelo, pende bisabuelo o lo que sea, o yapoa, porque en la fe creyeron verdaderamente y siguieron al Señor. Y ahora nosotros, ¿qué? Solamente por decir Señor, Señor, ahí está. Ñandé entonces como viviendo de renta de lo que hicieron nuestros padres o lo que hicieron nuestros abuelos o bisabuelos. No, Señor, Ñandé el evangelista. Oye, Ñandé, no. Qué triste que va a ser, dice, muy triste. En ese lugar, cuando ustedes sean arrojados fuera de ese lugar, qué triste. Que ustedes van a ver ahí, dice, a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes sean arrojados afuera. ¿Por qué? Porque da peyapoy, da pemeepe continuidad. Eso tenemos que entenderlo, queridos amigos, sobre todo en la palabra de Dios, como la famosa perseverancia. Ya perseverar, pero arañas en duana peñande yarañe en va para las y añande con ñambo pajuta tengo porque el mundo va evolucionando, la historia va evolucionando, hay muchas cosas que no existían antes y tal vez se vivía de otra manera, pero cada tiempo tiene sus dificultades. Pero igual, queridos amigos, nosotros tenemos que dar una respuesta a nuestro tiempo y a nuestra actualidad. Pero sería tan feo, dice, que ustedes comiencen a tener amnesia, porque peñembue saray, peoye yapoma bakue, hapeoye yapoba bakue, hapeoye kwame bakue, hapeoye guata haweisha bakue. Hagoanga peñemo quiniete, hapeyapoco aquí virore. Pero ideologías que no tienen nada que ver con el crecimiento del hombre, de la sociedad. Como les dije, me parece que es interesante, ¿verdad?, escuchar un poco ese discurso, porque con mucha sencillez, pero en el clavo ya es esa. ¿Cuál es la reacción? Y bueno, y seguramente que la reacción va a ser como siempre hacemos, ¿verdad? El que tiene el poder, el que maneja el poder, y si le gusta o no le gusta, entonces se mueve de acuerdo a eso, de acuerdo a nuestra agenda. Peñandella ya posee a Peñandella ya posee a esa. Pero no peche, porque la historia, queridos amigos, es de Dios. Dios es el que maneja la historia. Todos los libros de la Biblia, los libros históricos principalmente nos muestran, es Dios el que maneja nuestra historia. Nosotros estamos en un segmento de esta historia. Picha mía lleva un segundo o una milésima de segundo dentro de la existencia del mundo, de la presencia de Dios, que es el ser eterno. Entonces, queridos amigos, es para pensar, porque nosotros después ahí podemos pensar y decir, no, Señor, nos vienen las desgracias, nos vienen los problemas, ¿cómo vamos a solucionar? Etcétera, etcétera.
Pero en el fondo, mala un ahí, nada, ñandela ñan ahí, ñandela ñan ya por ahí, ñandela ñan botila, peñan de resaña, botila ñan de apesa, ñan botila ñan de yuruja, ñañe seis, ñaquininte, porque nos conviene, y seguimos así. Así nos va a llevar, así nos va. Y sin embargo, queridos amigos, hoy la palabra de Dios nos está invitando, atención, porque si nosotros no hacemos lo que Dios quiere o no cumplimos ese plan de salvación, veanla y catuñan de ya la agenda de Dios. ¿Cuál es la agenda del Señor 2030? ¿Cuál es la agenda del Señor 2030? Anda, avena. Ya en domingo entonces venían de yarañe, porque si no nosotros al destruir, dice, vendrán del norte, del sur, del este y del oeste y ocuparán sus lugares. Porque pe da peyapoy, la peyapó era cuecuri. Así es que pidamos esta gracia y allí sabe aqueña mañaque y volvamos a los principios y valores que provienen del Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra iglesia, para que aumente la fe en Jesucristo y el amor hacia los más pobres, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que con la ayuda del Espíritu Santo sirvan con alegría a la Iglesia y a la sociedad, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por los agentes de pastoral, para que fomenten la fraternidad y vivan bajo la guía del Espíritu Santo, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sean para tu gloria y alabanza.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así,
con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, con mucha esperanza, decimos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas
de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significa estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que mucha gente, que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir, y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es el hogar, la fuerza es la palabra amiga, la mano que alienta, aquel milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta.